estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema que voy a abordar es el inicio de la investigación. Esta se da con una denuncia y una querella. Para entender más del tema, la denuncia es la acción de notificar ante el Ministerio Público la irregularidad de un hecho ilícito. Por otro lado, la querella es la manifestación de la voluntad de la víctima o ofendido ante el Ministerio Público con la presunción de que se inicie la investigación de un hecho ilícito. Para continuar con la explicación, es necesario mencionar el fundamento del inicio de la investigación, que es el artículo 221. Como ya se mencionó, esta inicia por denuncia o querella. En el artículo 223 se establece la forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan alguna noticia o conocimiento del hecho delictivo. El artículo 224 nos menciona el trámite de la denuncia. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este código. Por otro lado, en el artículo 225 nos menciona que la querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido. Cabe recalcar que esto ya se mencionó en la introducción del video. Por otro lado, para conocer mejor el tema, es necesario mencionar las diferencias que hay entre una denuncia y una querella. La querella se distingue porque con la presentación de esta, el denunciante muestra su voluntad de apersonarse al realizar la acusación ante el Ministerio Público. Para finalizar, la denuncia se distingue porque no es obligatorio que el denunciante lo haga, debido a que en casos como la comisión de delitos graves, aunque el ofendido o la víctima retiren su denuncia, esta se irá de oficio por el Ministerio Público. Y para finalizar, es así que nos damos cuenta cómo se da el inicio de una investigación. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Guillermo Moisés Castillo Mejía, estudiante de Derecho de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de Luján. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que sin duda es de vital importancia y que debería ser del conocimiento no solamente de estudiantes de Derecho, sino de toda persona en general. Y estos son los derechos de la víctima y del ofendido en la etapa de investigación inicial. Vamos. ¿Qué tal amigos? En esta cláusula les hablaré acerca del artículo 109, derechos de la víctima o el ofendido. Pero para que podamos hablar de los derechos de la víctima o el ofendido, tendremos que tener el conocimiento de quién es la víctima. La víctima es la persona que resiente directamente la afectación producida por la conducta delictiva, mientras que el ofendido es la persona física, moral, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Tenemos en la fracción 1 el derecho a la información, a ser informado de los derechos que en nuestro favor reconoce la Constitución. Sabemos que la Constitución prevé en el artículo 20 constitucional los derechos que nosotros tenemos, como que nuestro proceso será acusatorio oral y que se regirá bajo los principios de publicidad, contradicción, contradicción, continuidad e inmediación. Dicho artículo nos señala un apego a la legalidad inviolable. La fracción 2 nos señala que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia. Esto básicamente nos indica que el Ministerio Público junto con todos sus auxiliares tienen la obligación de brindarnos un servicio apegado a la ley sin ningún tipo de discriminación ni humillación a nuestros derechos humanos. Punto número 3. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija,
cuando así lo requieran, y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como la asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. Bueno amigos, básicamente este punto nos dicta que si nosotros estamos ante una situación en la cual nos presentamos ante una revisión, por ejemplo, de un policía, nosotros tenemos el derecho de elegir el género de ese policía. Si tú eres una mujer, tienes el derecho de exigir que una mujer te revise y viceversa, así como recibir atención médica y psicológica de urgencia en caso de necesitarlo. Punto número 4. A comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. Bueno, aquí nos indica que podemos comunicarnos en el caso de que suceda algún delito. Nosotros tendremos libre acceso a la comunicación. 5. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público y o, en su caso, por el juez o tribunal. Tenemos que ser informados, tenemos el derecho, mejor dicho, de ser informados en todo el desarrollo del procedimiento penal, ya sea por nuestro asesor jurídico, el Ministerio Público o por el juez o el tribunal. 6. A ser tratado con respeto y dignidad. 7. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. 7. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna. Bueno, mis compañeros, esto evoca de alguna manera a ese principio de igualdad que nosotros tenemos reconocido en la Constitución, de que no podrá haber ningún tipo de discriminación ni nada que atente contra nuestra dignidad como seres humanos. La fracción número 9 nos indica que tenemos derecho a acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto a sus denuncias o querellas. Nosotros tenemos este acceso a la justicia, queridos compañeros, de manera pronta, gratuita e imparcial. Nosotros cuando acudimos a un ministerio público tenemos que tener la confianza de que nuestro derecho va a ser respetado porque es un organismo imparcial, es un organismo gratuito y lo correcto o ideal es que llegue a nosotros de manera pronta. Fracción 10. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. En caso de que se susciten este tipo de mecanismos, nosotros tenemos el derecho de participar en ellos y así como contemplar este tipo de soluciones. 11. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el español. Aquí podemos identificar diversos supuestos que nos indican que cuando una persona desconozca el idioma español, por obviedad tendrá derecho a un traductor, dado que esta persona tiene que tener el conocimiento del proceso que está llevando, así como tiene que explicarse también de alguna manera con las autoridades, con los órganos. También puede suceder el caso de alguna persona que sea de una comunidad indígena, se puede considerar a un intérprete de esa lengua, o en el debido caso que sea una persona con incapacidad del habla, también se contemplan estos supuestos. Cuando hay problemas de comunicación, nosotros tenemos derecho a que se nos faciliten traductores e intérpretes para estas situaciones. 12. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. Aquí se tiene una consideración por la discapacidad para hacer ajustes al procedimiento penal para que se nos contemple en este aspecto. 13. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad. Si nosotros somos de otro país y en algún momento nos encontramos en este procedimiento penal aquí en México, nosotros tenemos el derecho a que se proporcione asistencia migratoria. 22. A tener acceso a los registros de investigación durante el procedimiento, así como obtener copia gratuita de estos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el órgano jurisdiccional.
Aquí tenemos que tener claro que si nosotros deseamos el acceso a algún registro de investigación durante el procedimiento, tenemos el derecho a una copia gratuita. Pero hay excepciones en las que existen las copias certificadas y esas sí tienen un monto. De ahí en fuera, pues no existe o no debería suscitarse una situación en la que te cobren a ti por este tipo de expedientes. Y otro supuesto sería que se encuentre bajo reserva determinado por el órgano jurisdiccional. Pero mientras no existen estos supuestos, tú tienes el derecho a el acceso a los registros. 23. A ser restituido en sus derechos cuando estos estén acreditados. Cuando tú eres poseedor de un bien que te es arrebatado en la comisión de un delito, por ejemplo un robo, supongamos que tienes un auto. Cuando a ti te roban ese auto y posteriormente se recupere, tú puedes ser restituido en ese bien, o sea que te lo pueden devolver siempre y cuando tú acredites que es tu vehículo, presentando los documentos correspondientes. 24. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este código. Así es, compañeros, nosotros tenemos el derecho a que se nos repare el daño, ya sea un daño material o también tenemos el derecho a que se nos repare un daño moral en el supuesto que se presente. 25. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. 26. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad. Se trata de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Así es, mis estimados compañeros, nosotros tenemos el derecho al resguardo de nuestra identidad, siempre y cuando se cumplan ciertas características, como por ejemplo que seamos menores de edad, que los delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo sexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas, todos estos delitos que menciona la normativa, tenemos nosotros el derecho al resguardo de nuestra identidad. 27. A ser notificado al desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este código. Así es, mis estimados amigos, nosotros tenemos el derecho a ser notificados en cuanto se presente alguna novedad en el procedimiento. Si ocurre el caso del desistimiento de la acción penal, tenemos el derecho a que se nos notifique, así como de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento. 28. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión. Nosotros tenemos derecho, cuando se hubiera decretado cierta suspensión, a que se reabra la investigación. O sea, es un derecho que nosotros tenemos protegido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 29. Los demás que establezcan este código y otras leyes aplicables. En el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el presente código. Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y demás disposiciones aplicables. Aquí lo que nos está diciendo es de que existen muchos complementos, muchas leyes a las cuales se les pueden atribuir la protección de derechos, como por ejemplo el derecho que las mujeres tienen a una vida libre de violencia o el interés superior del menor cuando sean menores de 18 años o cuando sean violaciones sobre derechos humanos también se pueden contemplar los tratados. Todo esto se complementa en conjunto con las disposiciones de este Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esto es solamente en los supuestos aplicables. Hola, mi nombre es Paola del Carmen Centeno de la Rosa y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema derechos del imputado.
Antes de comenzar, me gustaría aclarar la palabra imputado. Imputado se refiere a las personas que son acusadas de haber cometido algún delito. En el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontraremos los derechos del imputado, sin antes recordar que en esta etapa de investigación inicial al imputado se le conoce como investigado. En el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos los derechos del imputado. Si bien recordaremos que en la etapa de investigación inicial al imputado se le conoce como investigado. El imputado tendrá los siguientes derechos. 1. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Es decir, que mientras la persona se encuentra en su etapa de investigación y no se demuestre su culpabilidad, ésta será considerada como inocente. Fracción número 2. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido. Es decir, que el investigado tiene el derecho de poder comunicarle tanto a sus familias como a su defensor que ha sido detenido, que está en estado de detención. 3. A declarar o guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Es decir, que la persona investigada tiene el derecho de poder declarar o de poder guardar silencio. Si la persona decidiera declarar, esta no será usada en su contra. 4. A estar asistido de un defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. El investigado tiene el derecho de poder contar con un defensor, el cual estará en compañía con el investigado en toda la etapa de su procedimiento que él conlleva, al igual que tienen ese derecho de poder entrevistarse previamente solos. Fracción número 5. A que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Es decir, que al momento de que a la persona investigada es detenida, se le tiene que dar a conocer el motivo de su detención y hacer un informe acerca de los hechos que se le imputan. Al igual, se le debe de comentar los derechos que le otorga la Constitución y las leyes. 6. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. El investigado tiene derecho a llevar una etapa de investigación sana sin que haya violencia alguna, con la finalidad de obtener una prueba o alguna declaración inherente. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentren en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este código. Fracción número 8. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, los registros de investigación, así como obtener copias gratuitas, registro fotográfico o electrónico de los mismos. Es decir, que tanto el investigado como el defensor podrán solicitar copia de los expedientes de la carpeta de investigación sin que ésta se les sea negada. Fracción número 9. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezcan, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto,
y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en los términos de lo establecido por este código. Un ejemplo de esta fracción es que si el investigado tuviera alguna prueba que compruebe que él no es el actor del delito, se le va a conceder que presente este medio de prueba en un tiempo determinado. Fracción 10. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que lo solicite mayor plazo para su defensa. 11. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, y a falta de éste, por el defensor público que le corresponda, así como reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. El investigado tiene derecho a poder contar con un abogado preparado que pueda contar con título o con cédula profesional. El investigado podrá elegir libremente a su defensor, y si éste no pudiera contar con un defensor privado, se le otorgará un abogado de defensa de oficio. Fracción número 11. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español, cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena. Esto quiere decir que si el investigado perteneciera a una comunidad indígena o perteneciera a otro país y hablara otro idioma, le será permitido un intérprete, el cual, si éste es perteneciente a una comunidad indígena, el intérprete tendría que saber las costumbres, la cultura y las tradiciones de las comunidades. 13. A ser presentado ante el Ministerio Público ante el juez de control, según el caso inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. 14. A no ser expuesto a los medios de comunicación. Este es un derecho que tiene la persona investigada a no ser presentado ni por medio de comunicación ni ante la sociedad como culpable hasta que se declare que en realidad esa persona es culpable. A solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tengan a su cargo. Es decir, si la persona que ha sido detenida y que tiene a su cargo niños o personas con alguna discapacidad, esta podrá solicitar la asistencia social a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Hola, mi nombre es José Augusto Álvarez Mena y yo voy a hablarles un poco sobre las obligaciones del defensor, pero antes debo definirles quién es el defensor en la etapa de investigación inicial. El defensor es aquel que se encarga de proteger los intereses de alguna de las partes. Cabe señalar que el defensor debe ser un abogado titulado con cédula profesional y que pueda demostrarlo. En el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos dichas obligaciones del defensor.
En el artículo 117, como bien decía, que señala las obligaciones del defensor, en la fracción 1 señala lo siguiente: entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa. Esto quiere decir que el abogado defensor está obligado a entrevistar al investigado con la finalidad que éste le relate su versión de los hechos y pueda conocer qué se le investiga y así defenderlo correctamente. Un ejemplo de este es que si Pedro está siendo señalado por el hecho de haber cometido el delito de robo de vehículo, su abogado defensor debe entrevistarlo y conocer su versión. Si en su caso Pedro fuera inocente y en su versión de los hechos le comenta a su defensor que alguien grabó el hecho y él no estaba presente, el defensor podría formular una defensa ofreciendo este dato de prueba. Y eso sería una manera de cumplir con esta obligación, ya que le estaría proporcionando una adecuada defensa. La fracción 2 señala: asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. En esta ocasión, el abogado defensor debe señalarle al investigado la naturaleza del hecho, es decir, por qué se le considera delito y las consecuencias del delito que se le investiga. En caso de ser investigado por robo, debe indicarle al investigado por qué es un delito y por qué es castigable jurídicamente. La fracción tercera señala: comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. Como ya bien señalaba, en la etapa de investigación inicial no existe imputado, sino se refiere al investigado, por lo que el abogado defensor debe de comparecer y asistir jurídicamente al investigado. Esto quiere decir que cuando el investigado, en este caso, si seguimos con el ejemplo que venía dando de Pedro, esté citado a dar su declaración, su abogado defensor debe estar presente. Y asistirlo jurídicamente quiere decir pues que debe de explicarle aquello que él no entienda en términos jurídicos o de lo que esté ocurriendo. Fracción cuarta: analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Esto quiere decir que el abogado defensor puede acceder a todo lo que conste en la carpeta de investigación, es decir, la denuncia o querella, si hubo algún acto de molestia, los indicios, etc. Todo esto el abogado defensor puede acceder y puede estudiarlo a fin de que pueda mejorar la manera de defender a su investigado. Fracción quinta: comunicarse directa y personalmente con el imputado cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias. Esto quiere decir que si durante esta etapa de investigación inicial el abogado defensor considera necesario comunicarse con Pedro por alguna cuestión, este puede hacerlo de manera personal, es decir, solamente con Pedro y sin necesidad de intermediarios. En la fracción 6 dice lo siguiente: recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. Esto quiere decir que si el abogado defensor escucha que Pedro durante el momento en el que lo estaba entrevistando o en algún otro momento en el que se comunicó con él menciona algo que sirve como dato de prueba, el abogado defensor debe de reunir todo aquello que haya escuchado y ofrecerlo a fin de defender a Pedro. En la fracción séptima señala que está obligado a presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado que en esta etapa, recordemos, es investigado. Esto quiere decir que el abogado defensor puede decir
que aquello que Pedro o aquel hecho del cual Pedro es presunto responsable no cuadra con el tipo penal y por lo tanto desvirtúa la existencia del hecho señalado como delito, por tanto no habría robo. Esto obviamente debe de ser probado, debe de tener un fundamento por el cual pues el abogado defensor señale que no existe este tipo penal en el hecho del cual Pedro está siendo señalado o del que se le señala como delito. En la fracción octava señala también que se debe solicitar el no ejercicio de la acción penal. Esto quiere decir que si existe una causa que el abogado defensor conoce por la cual deba de solicitar el ejercicio de la acción penal, éste está obligado a solicitarla ante el Ministerio Público. Y es necesario que lo haga, ya que, como bien sabemos, pues se señala que es como una obligación del defensor. En la fracción 9 menciona ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley. Esto quiere decir, en la etapa de investigación inicial, que si hay un dato de prueba que el abogado defensor considera que no se ajusta a la ley, está obligado a solicitar que se excluya. En la fracción 10 señala promover a favor del imputado. Recordemos que aquí es investigado porque hablamos de la etapa de investigación inicial, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de determinación del proceso penal de conformidad con las disposiciones aplicables. Recordemos que en la etapa de investigación inicial sí aplican los mecanismos alternativos de solución de controversias que se encuentran contenidos dentro de los acuerdos reparatorios. Este sería, de manera de ejemplificarlo, es que si Pedro robó el vehículo y no fue con violencia y pues quiere devolverlo, se debe de solicitar ante el Ministerio Público y Pedro tendría que devolver el vehículo y en este caso pues pagar por los daños si eso es lo que desea el ofendido o la víctima. En la fracción 11 señala lo siguiente: participar en la audiencia de juicio en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. Cabe resaltar que esta obligación no entra dentro de la etapa de investigación inicial, ya que es propiamente de la etapa de juicio, entonces no aplicaría en esta fase. En la fracción 12 dice: mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio. En este caso lo que podría aplicar sería que simplemente el abogado defensor le explicara o le comentara cómo va el proceso de la investigación, ya que como tal esta fracción no entra aquí porque no se ha llegado a un proceso, un procedimiento o a un juicio. En la fracción 13 señala: en los casos que proceda a formular solicitudes de procedimientos especiales. Estas solicitudes de procedimientos especiales en la etapa de investigación inicial cuadrarían en el caso de que, por ejemplo, siguiendo a Pedro, que es el que les vengo como colocando, si él fuera indígena, estaría sujeto a un procedimiento especial, porque en este caso pues tendría diferente cultura, probablemente diferente lengua, etcétera. Entonces no estaría sujeto al mismo procedimiento que llevaría una persona que no fuese indígena y que no tuviera ninguna condición especial que ameritara pues un procedimiento especial. En la fracción 14 señala que
está obligado a guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones. Esto quiere decir que aquello que Pedro le relate o le diga debe de mantener dicho secreto. En la fracción 15 señala: interponer los recursos incidentes en los términos de este código y de la legislación aplicable y en su caso promover el juicio de amparo. Recordemos que uno de los recursos es la apelación. En este caso pues no se puede apelar un dictamen o más bien una sentencia, porque todavía no hemos empezado lo que es el procedimiento o el proceso como tal. Pero lo que sí se podría llegar a apelar sería, en su caso, si fuese necesario y si hay razones suficientes, el abogado defensor puede apelar un dato de prueba que fue determinado como tal, pero que considere que no debió ser aceptado, o que se violó algún derecho en algún momento de la etapa de investigación inicial, en este caso de Pedro, que es el que llevamos. Si se le violó algún derecho para obtener algún tipo de información, pues también podría apelar esta situación para que no fuera aceptado. Y en la fracción sexta dice, la fracción 16, informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentra su defensa. Esto quiere decir que el abogado defensor debe de informarle, ya sea a los padres, a los hermanos, a los tíos o las personas que tengan alguna relación de parentesco con Pedro, en este caso, la situación en la que se encuentra jurídicamente. O sea, tendría que relatarles pues que se encuentra siendo investigado por tales razones, porque se le está se le está considerando que él fue un presunto responsable de un hecho que la ley señala como delito, etcétera. Entonces sería necesario que se les informara a los familiares la situación del investigado. Y en la fracción 17 dice las demás que señalen la ley. Entonces cualquier otra obligación que tal vez no se encuentra aquí, pero por ejemplo se encuentra en la Constitución política o se encuentra en alguna ley especializada o especial en la materia, el abogado defensor estará obligado a cumplir con dicha obligación impuesta dentro de la ley señalada.